estudios justamente económicos. Nicolás Boskin, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Zeta, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Además compartimos juntos en la facultad. Creo que vos sos un par de años más chico que yo, pero... Sí, un par de años más chico, compartimos varias rotondas. Sí, exactamente, la Facultad de Económicas de la UBA. Ahí nos conocimos, ¿no? Y ahí sé, digamos, sé que vos fuiste a la universidad, sé que vos trabajás de esto. Lo planteaba lo del subsecretario de Políticas Universitarias en esos términos porque, no sé, me da un poco de tristeza decir que es lo contrario. Alejandro Álvarez, @Aleciro Álvarez, es la cuenta de Twitter del el que se autopercibe profe, subsecretario de Políticas Universitarias, que es el responsable de los recortes, y que se le puso a discutir con vos el otro día, cuando él no tiene, bueno, trayectoria académica ni nada, pero en términos que tampoco son muy académicos. No, confieso que en realidad la primera piedra la tiré yo, pero en un términos completamente temáticos, quiero decir, discutiendo un concepto, no la persona, porque esto empieza con la... ¿Podemos poner el tweet, chicos, mientras? Empieza con la discusión de Camila Perochena con el presidente respecto de las lecturas sobre el pasado, digamos, que justo en particular es mi tema de investigación nuevo, digamos. Los investigadores de CONICET cada tanto tiempo proponemos cambios de tema, y eso para que la gente sepa cómo funciona, no es que podemos investigar lo que queremos, o sea, proponemos un cambio de tema y ese cambio de tema tiene que ser aprobado por las comisiones evaluadoras. Se presenta en conjunto con el informe de rendimiento del año o del periodo, en función dependiendo de cuál sea el escalafón que uno tiene, es la periodicidad de esa evaluación. Y ahí lo que pasó fue que, mi propuesta de nuevo tema tiene que ver con la historia, con los usos del pasado económico en el discurso, tanto en el discurso político como en el discurso académico, como en el discurso escolar en Argentina. Digamos, un poco lo que yo quiero estudiar es eso, digamos, cómo se van modificando las lecturas sobre el pasado económico en determinados discursos políticos, académicos y escolares. Entonces, en ese sentido, este personaje subsecretario le responde a Camila algo así como que ella estaba atravesada por el sesgo ideológico. Perdón, sí. Está bueno aclarar también que Camila hacía referencia a un tuit de Milei, sí, donde entre muchas le decía cosas... que tenía la cabeza llena de parásitos, digamos. O sea, era un tuit súper agresivo, donde respondía a... Camila había tenido una discusión con el director de la Casa Histórica de Tucumán en la ocasión del 9 de julio, sí, respecto de los usos del pasado, una discusión en televisión. Bastante violenta, sí, de parte del funcionario público. Sí, no tan violenta, sino sobre todo muy ignorante, digamos. O sea, no fue tan violento, pero sí fue muy... Sí, pero fue sobre todo mostrando que no entendía de lo que se trataba hablando. El funcionario no entendió de qué hablaba Camila en ese planteo donde hablaba de los usos del pasado. Entonces yo respondo ahí diciendo, siempre el sesgo ideológico lo tiene el otro. Como diciendo, siempre se acusa al otro de sesgo ideológico, en lugar de comprender que en todo caso todos tenemos nuestras subjetividades y que no por eso estamos sesgados. Quiero decir, no por eso estamos equivocados. Sí. Pongamos mientras el tweet. Y ahí la respuesta del subsecretario, que en realidad nunca me responde a mí. Porque en ningún momento me responde a mí. Y entra ese si podés, entra al citado. Nunca me responde a mí. Arriba y dice algo así como parásito, no sé qué. Llegó el parásito que tiene como muchos curros en el Estado y falta que te tenga en Telam y en el INTI, no sé, una cosa así. Sí. Un subsecretario de Estado, no solamente el tono es un tono agresivo, no solamente es un planteo de atacar a mi persona en vez del concepto que estoy vertiendo, de la discusión sobre el sesgo ideológico y que podamos discutir cuál es el rol de eso, sobre todo... Vos después de hecho le planteás de debatir, si quiere debatir con vos, ponés fecha y hora y te responde entró la Balubi. Le tiró un seguro la Habana. Porque él, en su respuesta a Camila, le ofrece debatir en público. Entonces yo le digo, Camila nunca le responde eso. Él responde, yo digo, yo sí te debato en público. Entonces yo, en base a que él le había ofrecido eso a Camila, dijo, discutí conmigo, que yo, digamos, Camila se dedica... Claro, con mujeres sí quiere debatir, a las mujeres les habla en segunda persona y a los varones no. Conmigo nunca se dirige a mí, siempre se dirige a su audiencia hablando de mí. Claro. Y bueno, entró la Balú y bueno, digo, está bien, digo, entró la Balú. El tipo claramente tiene algún tipo de dificultad emocional para vincularse y para hablar de cosas en serio. Pero pensemos lo siguiente, acusa de sesgo ideológico el mismo tipo que es el que está promoviendo persecuciones en términos de adoctrinamiento en las universidades. Quiero decir, no es una persona que simplemente opina que estamos sesgados. ¿Está promoviendo persecuciones? No, porque es una persona que está en la agenda de acusar a las universidades de... no puede promover evasión porque las universidades son autónomas, pero como sí están haciendo en las escuelas. Pero sí promueven la idea de que las universidades son adoctrinadoras, que las universidades tienen un sesgo nocivo, etcétera.
A mí lo que me interesaba de toda la discusión, porque de hecho es a lo que me dedico, es a repensar las categorías de la historia argentina y a repensar los usos económicos del pasado y a pensar de qué manera este gobierno plantea una narrativa particular sobre el pasado y cierta idealización del pasado, en particular del pasado agroexportador argentino. Esto de que éramos potencia. Claro, por básicamente. eso. Que Argentina era para traerlo al llano. En claro. 1910 éramos potencia. Que éramos potencia y que hay que volver entonces a ese momento. Claro, por eso. Y bueno, y nunca llegó a darse esa discusión porque obviamente terminó en esta situación donde después, más allá de que me haya bloqueado, después recibí la solidaridad de un montón. Te bloqueó después, es verdad. Después me bloqueó, recibí la solidaridad nunca me habló a mí, de hecho. Un cagón. Pero recibí la solidaridad de sindicatos, de colegas, de compañeros, de gente que hace mucho no me escribía, de un montón de gente me escribió para manifestar solidaridad y preguntarme qué hacer al respecto. Y yo dije, mire, la verdad este señor me da lástima. Digo, la verdad es que me da lástima que una persona que tenga que dirigirse así. Después empezamos a indagar un poco. El tipo me bloqueó porque en un momento alguien me pregunta algo así como, bueno, pero ¿quién sos vos para responderle a él? Digamos, ¿por qué va a debatir con vos? Yo dije, mirá, yo tengo mucha más trayectoria académica que él. Y de hecho entré a buscar la trayectoria académica de él. Por eso la mencionaba. Y no tiene nada. Cero. No publicó ninguna tiene algún capítulo de algún libro, de alguna cosa, pero en Google Scholar no está. Entonces, puse eso y ahí me bloqueó. O sea, me bloqueó cuando puse, este tipo no tiene ninguna trayectoria académica de nada. Cuando lo blanqueaste la situación real de él. Sí, tampoco lo conocía antes de esa gestión. Entiendo que es un tipo que viene de la gestión, es un burócrata, digamos, que tiene una trayectoria en la gestión estatal, en particular en las universidades. Por alguna razón consiguió una cátedra de ciencia política en el CBC sin tener los pergaminos para eso, porque no tiene títulos de posgrado. Para ser titular de cátedra es un poco mucho. No sé cuál es el acuerdo político por el cual llegó a eso. Es un burócrata. En la UBA tiene ese cargo y tiene otro cargo en la Universidad de La Matanza. Es un burócrata de toda la vida. Entonces también es un poco curioso que te acusen de ñoqui, de parásito del Estado, una persona que no solamente toda la vida trabajó en el Estado, sino que toda la vida lo hizo a partir de designaciones políticas. Digamos que no tuvo ningún mérito profesional más allá de su propia capacidad de rosca política, que entiendo que viene de su familia, de su padre que había sido dirigente militante de la derecha peronista. Digo, me parece que es curioso y por eso digo que me da más lástima que otra cosa. Iba a preguntar si para ser titular de cátedra en el CBC ¿es un requisito tener un posgrado o es algo que es habitual, digamos? Generalmente sucede. Nunca es requisito. Pero no podrías ganar un concurso abierto y público. Okay. Digo, una cosa es dar clase, otra cosa es ser titular de cátedra. Sí, obviamente. Es cierto, pero tiene el nombre. Claro, tiene el nombre. Voy a hacer tal materia. Romero. Un concurso de profesor titular en una universidad pública. Sí. Si el concurso está bien hecho, dada la cantidad de gente formada que tenemos en Argentina y dada sobre todo en el área de Buenos Aires, si vos abrís un concurso para titular y no tenés una maestría, si el curso está bien hecho, no tenés chance de ganarlo. Claro. Porque obviamente tenés un montón de gente muy formada que, de hecho, está lleno de doctores, en la UBA en particular, está lleno de doctores que son ayudantes de cátedra, que ni siquiera son JTP. Claro. Digo, vas a cualquier facultad de la UBA, hay doctores con ayudantías. En otras universidades del país es más raro y es más común que la gente con doctorado ya sea JTP o profesor adjunto. Digo, pero yo soy profesor adjunto en la universidad, pero digo, JTP es lo que está, es el puesto que está en el medio entre ser profesor y ser ayudante. Okay. Es como el jefe de los ayudantes. Que ese sí cobra, los ayudantes no. Según la reglamentación cobran todos, lo cierto es que en la mayoría en muchas facultades no cobran todos, en el CBC sí, de hecho el CBC se regularizó y cobran todos, pero en la facultad de económicas, por ejemplo, no. Desde la que más conozco, todos los ayudantes son ad honorem. Tengo 14 años estuve ad honorem en esa facultad como docente. Bueno, entonces, conozco esa historia. A partir de ser ayudante de honor me dieron una beca para la maestría, entonces un poco la cobré por ese lado. O sea, me hicieron un descuento extra en la maestría por ser ad honorem. Pero digo, ahí está claro que el sistema universitario tiene esas dificultades en muchos casos, que hay acomodos, digo que eso nadie lo va a discutir, que hay un montón de concursos que no son lo más transparentes que puedan serlo. Ahora, que un tipo con la trayectoria académica nula y los credenciales académicas nulas como Alejandro Álvarez tenga un cargo de profesor titular y sea el subsecretario, es lo más grave, no es que sea profesor, es que sea subsecretario de universidades del gobierno nacional. Sí, bueno, digo, es un cargo político, ahí está bien, es un cargo político, sí, es un cargo político. ¿Cuál es el conocimiento que trae académico? El tema es que más que el conocimiento que trae es lo que hace desde ese lugar. Bueno, digo, lo que hace lo vemos. Es la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Busca cerrar las universidades?
ahora la histórica secretaría, ahora subsecretaría, en la degradación que hubo, que hablabas hace un rato de cómo en el Ministerio de Capital Humano se absorbieron ministerios y se degradó todo un nivel, digamos, la secretaría pasaron a subse, la subse pasaron a direcciones, todo eso se degradó uno. Esa secretaría históricamente es la responsable de todo lo que es la coordinación de la política universitaria, dado que las universidades son autónomas. Las universidades son autónomas, entonces no es que los contenidos son elegidos por la secretaría, como sí sucede con los ministerios de educación en las distintas jurisdicciones. La SPU se encarga de muchas cosas vinculadas a la gestión, a la coordinación, a la negociación salarial de los docentes. Presupuestos. Por eso, a la ejecución presupuestaria. Se tiene un montón de tareas vinculadas a la coordinación. Esta persona está a cargo de eso. Esta persona sería virtualmente el jefe de todos los que somos trabajadores de las universidades, docentes y no docentes. Lo que un jefe se dirija de esa manera a las personas que están bajo su órbita, en mi caso como profesor, en otros casos como trabajadores de otro tipo, que en la universidad hay un montón, es una vergüenza incluso, ni siquiera hace falta que sea, es una vergüenza incluso fuera del sistema público. Sí, no, más vale, en el sistema privado lo hubieran rajado a la mierda, pero por eso no trabaja ahí. Pero yendo a lo concreto, que era el contenido del debate, ¿en 1910 Argentina era una potencia o no? No, no, pero lo interesante para mí ¿qué es? Digo, efectivamente podemos discutir acerca de cuáles eran las condiciones de la Argentina agroexportadora en comparación con el resto del mundo. Argentina en 1910 era un país que se había insertado de manera virtuosa en los términos en los que se proponía en un esquema mundial que se llama División Internacional del Trabajo. Sí, hacía los alimentos. Donde Argentina proveía materias primas y otros países proveían bienes industriales. En ese sentido, Argentina tuvo mayor capacidad de adaptarse que otros por sus características, por lo que se demandaba de que Argentina producía, por cómo se integró con quien en ese momento era la principal potencia del mundial, que era Gran Bretaña, y cómo había cierta complementariedad asimétrica con Gran Bretaña. Si uno ve el esquema económico de Argentina en ese momento, Argentina dependía fuertemente de Gran Bretaña en términos de inversiones, en términos del control de ciertos recursos, ferrocarriles, puertos, seguros, un montón de cosas que hacen al negocio, están controladas por los ingleses. A diferencia de otros países, Argentina lo que no se extranjerizó fue la tierra, que estaba en manos de argentinos. Pero bueno, Argentina era una... Hay una frase de un vicepresidente argentino que dice que Argentina era las principales joyas de la corona británica. Y lo hizo un vicepresidente argentino. Entonces, está claro que un país que es una joya de la corona de otro país no puede ser una potencia en los términos los libertarios piensan que el problema de Argentina son los argentinos. Depende de tu nivel de cipallismo. Claro. Bueno, por eso. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que Argentina en ese momento mostraba ciertos signos de mayor progreso en relación a nuestros países vecinos, eso está claro que sí, que tenía ciertos niveles de modernización en términos, por ejemplo, de población alfabetizada, en términos de población urbanizada, respecto de los países vecinos, Argentina estaba más arriba. Entra la discusión sobre las tasas, sobre los PIB per cápita, digamos, sobre cuán rico era el país. Ahí hay unas series de Angus Madison, que es un economista que murió hace un tiempo, que se propuso construir grandes series de datos económicos, calcula el PBI en el año 1, por ejemplo, cosa que, ¿cuánto era el PBI? ¿Cuál era el PBI en la época en la que nació Jesús? Es un poco complicado ese cálculo. Yo no sé, lo tomaría con pinzas, bueno, qué sé yo. Los datos de Argentina, cuando no había... tenés mucha información sobre lo que pasaba en el momento en que nació Cristo. La información que había sobre el PBI argentino en 1895 es muy parecida a la que había sobre el año que nació Cristo. O sea, exagerado todo, claro. Lo que hay es exagerado y por lo general. Pero no hay mucha más información sobre la economía argentina de 1895 que sobre la economía argentina año 1. No hay mucha más. Hay un poquito más, no mucha más. No había estadísticas oficiales, no había un montón de cosas. Todos esos datos son datos que están construidos sobre la base de supuestos. Por ejemplo, Argentina tuvo una gran crisis en 1890, es la famosa crisis de la quiebre de la Branca Baring. En la medida en que las series de Madison suponen cosas sobre la base de proyecciones, se la comen. Es como si no hubiera existido esa crisis en la serie de Madison. No está reflejada. Y fue una crisis que estalló en Argentina y que generó un problema en la bolsa de Londres. Esa crisis, la gran crisis de la deuda por la crisis de la banca Baring. Y eso no está en la serie, porque la serie supone que la tasa de crecimiento se mantuvo constante respecto a alguna estimación que había para 1920. Entonces, alguna estimación había de 1920 que encima no estaba publicada. Sobre esa base, dijeron, bueno, supongamos que la tasa es la misma para atrás hasta 1860. Entonces es como si todo lo mismo, me da que Argentina es el país más rico del mundo. Eso fue hasta corregido por la propia serie de Madison. Los propios autores, después de la muerte de Madison, corrigieron las estimaciones y se dieron cuenta que Argentina era el país con la tasa más sobreestimada de todo el mundo.
Entonces, o sea, está publicado eso. Los propios autores que hicieron la serie después se dieron cuenta que estaba mal. Pero el cálculo y que Argentina en 1910 no era potencia. La Fundación Libertad, que son los que hicieron el famoso grafiquito del ranking, en base a esos datos, también se corrigió. O sea, también la Fundación Libertad reconoció que había que corregir esos datos. Con lo cual, ¿pero qué pasa? Vos podés decir que vas a corregir, pero después se sigue difundiendo lo otro. Entonces, claro, que Argentina es el país más rico en términos de PIB per cápita es falso, o por lo menos no podemos saberlo porque no hay datos para asegurarlo. Que Argentina era una potencia es otra cosa, que tiene que ver con la... De hecho, hay gran conflictos mundiales, Argentina no participa, Argentina es un país que es profundamente dependiente de otros países en ese contexto, pero lo más preocupante de todo no es eso. Lo más preocupante de toda esta narrativa oficial respecto de la historia es la idea de que Argentina voluntariamente decidió abandonar ese camino virtuoso. Pongámosle que fuera un camino virtuoso al modelo agroexportador, sí, que Argentina era un país rico, pongámosle, que era un país que estaba... Donde la poca gente que vivía estaba bien. No, y pues un país que tenía potencial para seguir creciendo por la recepción de inmigrantes, por un montón de circuitos modernizadores que efectivamente existían. Quiero decir, no es que Argentina no era un país estancado, había tasas de crecimiento. Digo, pongámosle que ese modelo fuera efectivamente virtuoso, vamos a hacer la suposición y nos olvidamos del informe Vialet-Macé y las condiciones de vida de las mayorías, y suponemos eso. Y dice, no, bueno, pasa que después vino Perón y cagó todo. Es una lectura muy simplista de la historia. De pensar que Argentina, primero pensar que el modelo agroexportador es una decisión de los liberales de Alberdi, de Sarmiento, que dijeron, no, Argentina tiene que seguir el modelo liberal que es virtuoso, entonces lo elegimos, y en 1930 vienen los militares y después viene Perón y dicen, no, dejamos de elegirlo porque vamos a beneficiar a la casta sindical, industrial, etc. Es una lectura muy limitada de la historia, de no entender que el modelo agroexportador argentino, por más virtuoso o no virtuoso que haya sido en su momento, estaba agotado en la crisis del 30, que fue los propios sectores dominantes agroexportadores los que promovieron en los 30 la regulación, la creación del impuesto a las ganancias, la creación del Banco Central, la creación de las juntas reguladoras de distintos productos primarios con precios sostén para que no se quiebren. Digo, la década del 30 es la propia oligarquía argentina que está en el gobierno bajo el fraude patriótico la que empieza a estimular políticas industriales y de intervención, que después se van a profundizar con el peronismo y se van a profundizar aún más con el desarrollismo en los años 60, incluso con el peronismo proscripto. Entonces, pensar, y eso que pasa en Argentina, pasa en todos lados, en todos los países. No es que Argentina, digamos, vinieron los malos. ¿Por qué pasa en otros lugares también? Porque en todo el mundo el modelo, la división internacional del trabajo propia del periodo previo a 1930 se cae. Los precios de materias primas se caen, ya no es sostenible ese esquema, los países centrales pasan a comprar mucho menos, se refugian en sí mismos, protegen sus propias industrias mucho más que antes. A partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos un montón de acuerdos económicos de regulación a nivel internacional, acuerdos de Bretton Woods que son los que fundan el Fondo Monetario y fijan tipos de cambio. Tenemos el Tratado de Cooperación Europea que promueve mayormente el comercio intraeuropeo. Tenemos el Plan Marshall donde la reconstrucción de Europa está financiada por Estados Unidos. Digo, hay un montón de intervenciones gubernamentales que hacen que el mundo cambie. Tenemos la Guerra Fría. Digo, hay un montón de cambios mundiales que hacen eso. La agenda del desarrollo, entendida como una agenda pro-industrialización de los países periféricos, de industrialización tardía, es una agenda que está en todo el mundo. Los países de ingresos medios como Argentina tienen más posibilidades de adoptarla que los países de ingresos pobres como la mayoría de los países de América Central. ¿Qué pasa? Esa agenda del desarrollo, esa agenda industrialista, es mucho más compleja que la Argentina agroexportadora, porque tiene otros condicionamientos. O dicen, vino la inflación. Y sí, vino la inflación porque vino el conflicto distributivo que está asociado a los problemas macroeconómicos de un país que quiere industrializarse tardíamente y necesita importar insumos con las escasas divisas que aporta el sector primario. Digo, que es lo que se conoce como el ciclo stop and go. La macro argentina se vuelve mucho más problemática porque le costó mucho más a Argentina adaptarse a ese nuevo mundo. Le costó mucho más que, por ejemplo, los países asiáticos, que tuvieron la posibilidad, dados sus niveles de consumo mucho más bajos que los nuestros, de lanzarse a exportar. Digo, cuando vos querés exportar, claro, Argentina exporta materias primas. ¿Por qué puede exportar Argentina materias primas? Porque tiene ciertas ventajas naturales. Cierto clima, ciertas condiciones naturales que nos permiten ser buenos exportando soja, pongámosle, o en su momento carne. Perfecto. Ahora, si queremos exportar autos, ¿cómo hacemos para exportar autos? No, está claro que no tenías la estructura industrial previa, ¿no? Para armarlo, pero ni tampoco tenías la capacidad de bajar los salarios lo suficiente como para hacer eso. Entonces claro, Argentina tiene esa tensión de ser un país que salarios altos, el salario alto es un mayor costo, y si vos tenés salario más alto y no tenés la productividad,
es muy difícil, y en ese vaivén estuvo Bien. Argentina durante todo el siglo XX. Saldado, me parece el debate, y lo invitamos a Alejandro Álvarez cuando quiera para venir acá a plantear su otra postura. Si no quieren hacer un debate público en una universidad, pueden hacerlo aquí en el estudio de Diagonales. Estamos más que abiertos a la invitación. Gracias, Nico. Gracias Como por la siempre. invitación. Por favor, un placer. Nicolás Boskin, entonces economista, investigador del CONICET y politólogo también. Sobre el debate que tuvo con el subsecretario de Políticas Universitarias en redes sociales el otro día, insisto, más que